de la Universidad del Callao. Los conozco las instalaciones, conozco las clases, los profesores, que bueno, algunos ya no están dictando ahí, pero de repente nos vamos a cruzar, nos vamos a conocer en este ámbito tan bonito, en realidad, y tan pequeño que es el rubro eléctrico, en realidad, ¿no? Ahora voy a compartir mi pantalla para... No, todavía sigo deshabilitado, estimado. A ver. Listo, ya está. ¿Está? Sí, ya está. Ya, ahora sí, me confirman que pueden ver mi pantalla. A ver. Sí, se nota claramente. Perfecto. Vamos a activar algunas cosas. Ya. Ya, listo. Bueno, como ya les había comentado, bueno, y para seguir comentando un poco, porque, bueno, yo empiezo mi carrera profesional en ingeniero eléctrico. La gran mayoría ya conoce de las empresas multinacionales en producción y brindar soluciones de media tensión, como ABB, Siemens, Legrand, empresas dedicadas a brindar solución. Bueno, he estado ahí un par de años dando soporte de equipamiento de media tensión. Luego, Schneider toma la iniciativa de asociar y certificar un canal netamente, vamos a ver, un canal netamente dedicado a brindar servicios y proyectos de media tensión. Entonces, tengo la posición de el responsable de proyectos de equipamiento de media tensión, a la vez dando soporte siendo Product Manager de equipos como celda y relés de potencia, ¿no? Bueno, ahora comentando un poquito de Preitec Perú. Preitec Perú ya va a cumplir ya en un par de añitos más, 10 años en el mercado eléctrico, brindando soporte, brindando servicios, mantenimiento a equipamiento de baja y media tensión de la marca Schneider, ¿no? Entonces, dando suministro igual a todos proyectos en realidad que se manejan. Y también este año Preitec decide abrir un centro de formación. El centro de formación, bueno, yo los entiendo, nosotros cuando salimos de la universidad, en realidad, queremos conocer todo, queremos comer el mundo y con Preitec y conversando con algunos directivos de la empresa, se decide a obtener equipamiento de media tensión para poder brindar ya sea ingenieros, ya sea técnicos, ya sean supervisores o cualquier persona que quiera conocer el rubro, en realidad, brindar la parte teórica y brindar la parte práctica que es muy importante, ¿no? Entonces se decide adquirir equipos y a la vez brindar capacitaciones, ¿no? Entonces hemos estado dando webinar como el de ahora. Quiero agradecerle de paso a la IEEE por esta invitación y bueno, y a la vez darle un reconocimiento a Eduardo por el trabajo en el cual está trabajando con nosotros y junto a Schneider, ¿no? Bueno, entonces de paso están invitados todos a poder visitar el Centro de Formación Preitec. Pueden tratar conmigo, al final les voy a dejar mi número para poder estar en conversación y pueden agendar y visitar y ver un transformador de potencia, ver celdas de media tensión, interruptores de potencia y ver tecnologías, ver tipos de maniobra, qué pruebas se les va a hacer, etcétera. Bueno, dando esta pequeña introducción, vamos a empezar a dar un resumen, ¿ya? Porque esto es parte de un curso, en
realidad. Entonces he tratado de ajustar un poco y dar un resumen de los equipos que se tiene para proteger una red de distribución, una red de media tensión, ¿no? El mecanismo va a ser el siguiente. Vamos a tratar de que alcance el tiempo, ¿ya? Hasta que el anfitrión nos diga que ya nos podemos seguir y vamos a resolver sus consultas. Bueno, las consultas lo vamos a dejar abierto a todo. No vamos a hablar mucho de celdas de media tensión porque eso vendría a ser otro webinar. Vamos a hablar de los componentes que tiene la celda para poder detectar y para poder mitigar un fallo de arco interno que es muy, muy perjudicial para un sistema de, eléctrico, ¿verdad? Bueno, empezamos. Mira, primero tenemos que conocer la estructura y componentes de una red de media tensión. Nosotros sabemos, con base al CEIN, ya que hay dos tipos y hay distintas configuraciones, distintos tipos de red y algunos, como ven en la imagen, en el lado derecho tenemos tipo de red de antena, como bien lo dicen, ya el cual tiene especificaciones y tiene una misión en realidad de este tipo de red, ¿no? Normalmente se utiliza en zonas rurales, en la sierra del Perú, normalmente trabajan a 13.8 para poder llegar hasta el pueblo más lejano, ¿ya? Y poder alimentar de energía a ese pueblo, ¿no? Obviamente tiene defectos y obviamente también tiene virtudes como distintos tipos de red. Al lado derecho tenemos el tipo de red en anillo, ya sea anillo abierto o cerrado. Normalmente este tipo de conexiones se utiliza más en la zona, en la capital. Por ejemplo, Lima trabaja de esta forma. Y algunas empresas que les importa mucho la continuidad del servicio, que la continuidad de su servicio es más importante que todo. Entonces, por ejemplo, el circuito del aeropuerto Jorge Chávez, que lo están por ampliar, tiene este circuito. Entonces, tiene un circuito de anillo cerrado, el cual tiene alimentación por ambos lados, ¿no? Tiene alimentación por distintas subestaciones. Entonces, armé un cuadrito para que vean y podamos ver el tipo de protección y el automatismo que se tiene en los dos tipos de circuitos que hemos hablado. Radial simple y radial doble, como vemos ahí, la protección es simple. Nosotros decimos simple a una protección cuando solamente protegemos sobre corriente y tierra, ¿ya? Y un automatismo radial simple no necesita. Y el automatismo doble lo decimos simple, ya que ahí entran los equipos de redes aéreas, como los QTAO, los reconectadores, seccionadores, equipos de protección, etc. Bueno, ahora alimentación paralela y anillo abierto y cerrado. Bueno, lo demás igual se los voy a compartir en el PPT, no hay ningún problema. En el caso de los anillos y la alimentación doble, la protección deja de ser simple y pasa a compleja. ¿Por qué? Porque como tú tienes dos lados de alimentación, se podría decir lo negativo de esa configuración. Lo positivo es que tienes continuidad. Lo negativo es que tu cortocircuito es demasiado elevado. Y el automatismo, tú tienes que en cada subestación tienes que automatizarlo. ¿Con qué? Con un equipo llamado RTU. Estas RTU sirven para que todas las subestaciones que estén dentro del anillo puedan comunicarse. Entonces, si es que hay una falla, la subestación aguas abajo y la aguas arriba se comunican para poder aislar esa subestación, nada más. Entonces, y se distribuyen las cargas. A eso me refiero con el automatismo complejo, ¿no? Y la protección es cuando tú tienes que proteger ya no solo sobre corrientes, sino, por ejemplo, una falla direccional, una protección 67 o una protección 67N. Ya no solamente cambia tu necesidad de protección, sino cambia
tu celda que tú tienes que tener, porque ahí van transformadores tanto aguas arriba y aguas abajo. Entonces, todo nace desde el sistema de protección que tú quieres y el tipo de red para que tú deseas instalar. Y bueno, esto es una lógica, en realidad. Miren, primero, necesidad y restricciones de satisfacer. Tenemos una estructura de una red. De ello nace un unifilar, ¿cierto? Teniendo el unifilar, tú detectas qué protecciones vas a necesitar. Si vas a proteger un transformador, un motor, un generador, o ya sea una subestación de feeder que solamente es alimentación, y planteas una función de automatización, si es necesario. Entonces, todo termina ok, sí o no. Cuando todo es no, a ver, no hay problema, pueden levantar la mano si desean. Cuando todo está ok, volvemos y el unifilar que hemos detectado si es el correcto. Entonces, ahí termina nuestro trabajo de protección. Si es que no, vuelves a reestructurar tu red y vuelves a hacer un análisis de red. A lo que yo me refiero es, ¿qué tipo de red estás usando? ¿Una delta, una estrella, está aterrada, está aislada? ¿Qué tipo? ¿Con resistencia, con impedancia? Todo eso tú tienes que tener y la concesionaria te tiene que dar para que tú puedas diseñar tu unifilar y tu sistema de protección que vas a programar en tu subestación. Bueno, pero desafortunadamente, como todo circuito, como todo equipo, como todo tiende a fallar, ¿ya? Las fallas también ocurren en media tensión, en alta tensión y en todos lados, ¿no? Hay cortocircuitos. Ya. Hay cortocircuitos de fase a tierra, que son muy comunes, en realidad vamos a ver más adelante. Sobrecargas, caídas de tensión, pérdidas de potencia, a veces hay potencia inversa, ¿ya? Rotor bloqueado, esto es una protección motor, falla tierra, motor estator, ¿ya? Bueno, afectando de diferentes maneras los componentes. Conduciendo a daños de material y peligro al personal. Entonces, nuestro deber principal de un equipo de protección es evitar que se dañen los materiales y evitar el peligro al personal. Principal función. Tipos de cortocircuito. Vamos a hablar los cortocircuitos a tierra. Es un 80% de los casos, en realidad, que son detectados, ¿ya? Porque dependiendo de la configuración de tu red, son que se pueden mitigar estos tipos de fallas. ¿Por qué lo digo? Porque en una red de estrella, cuando tienes el neutro aterrado, esta falla tierra se detecta como una falla, en realidad, es una falla. Entonces, la cantidad de corriente que pasa es muy alta y el relé lo ve. Pero si tu circuito es un delta neutro, no, con delta neutro aislado, entonces no lo ves, porque la falla, la principal función de esa red es de que pertenezca a la continuidad, siga la continuidad del servicio. Entonces, no se pueden ver esos tipos de falla porque son mínimas. Entonces, ¿qué se colocan ahí? Transformadores homopolares. Lo vamos a ver más adelante. Un caso parecido pasó en Arequipa, si más no recuerdo, cuando se cayó una línea de 10 kV y fallecieron muchas personas en ese incidente. Lo pueden buscar en realidad. ¿Por qué? Porque el tipo de red era estrella, era delta neutro aislado. Entonces el cable se cayó y el servicio seguía dando. Entonces no había, y el relé no detectaba que había una falla, ¿no? Bueno, fallas trifásicas es el 5% de los casos, bifásicas y bifásicas a tierra. Vamos a seguir. Conclusiones, que un cortocircuito que produce, y lo que produce es la destrucción de los componentes de la red. No solamente cae tu red,
se destruyen la celda, el transformador, tu relé, tus transformadores instrumentales, todo. Un cortocircuito debe ser eliminado en un tiempo definido. Exacto, nuestra misión es eliminar lo más antes posible. Los componentes del sistema deben estar dimensionados para soportar la corriente y efectos de cortocircuito durante el tiempo que tome eliminar. Cada equipo, ya sea instrumental, ya sea de medición de protección o de corte, debe tener y debe pasar una prueba de arco interno. Ahí más adelante he puesto un video mostrando cómo en planta se pasan esas pruebas. Por ejemplo, en el caso de las celdas es la IS 6271200, el cual esa normativa indica que todas las celdas y todos los fabricantes de celdas, ya sea BB, Siemens, Schneider, tienen que pasar la prueba de arco interno. Ahí tengo un video que les va a gustar. Tipos de cortocircuito, otra vez seguimos en conclusiones. El valor máximo de cortocircuito, ¿verdad? El interruptor tiene que tener la capacidad y el fusible igual para mitigar este valor de cortocircuito. Valor de cresta máximo, la capacidad de cierre que debe tener el interruptor, y el valor mínimo de la corriente de cortocircuito son los ajustes de protección. A ver, tenemos sistemas de puesta a tierra, como les estaba comentando en la falla a tierra que pasó el incidente en Arequipa. Hay distintas puestas a tierra rígida, que normalmente es el estrella, ¿ya? Con una resistencia, una reactancia, a veces usan bobinas de Peterson, y el neutro aislado, que es el delta, ¿no? Entonces, cada uno tiene un criterio. Por ejemplo, los criterios técnicos son las sobretensiones y corrientes de falla. Cada uno tiene su pos y su contra. Más adelante hay una tabla donde van a poder ver eso. Operaciones, la continuidad del servicio, como les acaba comentando del delta, y la detección, que en el caso es de la estrella, ¿no? La seguridad, instalaciones y el personal. Económicos, inversiones y costos de operación. Esto es muy importante cuando hacen el proyecto para una ampliación o líneas de transmisión. Las costumbres, el reglamento local y las regiones, que también es muy importante. Esto es una tablita comparando los sistemas. Por ejemplo, vamos a agarrar uno que es el rígido, ¿ya? Ventajas, tiene las ventajas de las sobretensiones transitorias, ¿ya? La limitación de sobretensiones, pero una desventaja es la limitación de la corriente de falla. Cualquier falla que ocurra, el sistema rígido va a detectar una falla y va a aperturar. Continuidad del servicio, nulo. Y simplicidad de selección de protecciones se puede con los relés, y necesidad del personal calificado, obviamente, ¿no? Y ahí ustedes revisan para que nos alcance tiempo. Panel del sistema de protecciones. ¿Qué es lo que debe tener en realidad un relé? ¿Cuáles son las misiones? Detectar y aislar las fallas. Eso ya lo sabemos. Contribuir a la protección de las personas contra efectos eléctricos, ¿correcto? Evitar deterioro de los materiales cuando ocurre un marco interno. Limitar los esfuerzos térmicos, eléctricos y mecánicos de los equipos. Preservar la estabilidad y la continuidad del servicio de red, y proteger las instalaciones adyacentes. Conociendo ya cuáles son las misiones, conclusiones que tiene que tener un sistema de protección, tenemos que ver ahora su filosofía, cómo se maneja en realidad, ¿ya? Vamos a detectar por zonas. Miren, ahí va a haber zona 1, zona 2, hasta zona 7. La protección de las subestaciones eléctricas están divididas por zonas. Idealmente, ninguna parte del sistema debería estar protegida. Entonces, hay algunos clientes el cual me indican, ¿no? Y me dicen, ¿por qué en tu subestación pones una celda de cabecera? ¿Por qué no economizas la solución y
y pone celdas sin protección o celdas de salida. Entonces, la respuesta es esta, ¿no? Porque la filosofía de protección me exige que aguas arriba de las salidas debería haber una zona N, el cual debería estar protegida, ya sea por un interruptor o ya sea por un fusible. ¿Para qué? Para que la protección tenga selectividad. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si yo tengo una falla en la zona 4, bueno, digamos que es la zona 4, se tiene que aperturar solo esa zona. Significa que la zona 2, 3 y la principal, que es la 1, debería seguir energizado y debería seguir funcionando, ¿no? Con respecto a los relés, lo mismo. En realidad, a ver, tenemos nivel N y el nivel N más 1. El que debería activarse es el que está aguas abajo, ¿no? Disparo en la zona fallida, falla lo más rápido posible, mantener la zona sin falla energizada, y el nivel N debe estar respaldado por el N más 1. Entonces, hay principios básicos, lo vamos a ver más adelante. También hay una diferencial de tiempo que se debe tener. Esto lo vamos a ver ya más adelante en un espacio donde tengamos ya tiempo, como un curso que se pueda lanzar de protecciones, donde no solamente se hace coordinación entre relés, sino coordinación entre fusibles relé y así vamos jugando, ¿no? Entonces, acá hablamos de curvas, en realidad curva inversa, muy inversa, extremadamente inversa. Más adelante esta presentación también está para que más o menos lo conozcan. Y bueno, este es un ejemplo, ¿no? Que debe tener un 0.5 entre curvas, 0.3. A ver, esto es más. Vamos a hablar coordinación de protecciones. A ver, ¿qué consiste? Consiste en seleccionar y ajustar dispositivos de protección evitando el daño de los equipos y o que esto se extienda a otros elementos. Como les mencionaba, existen N curvas, ya sea curvas IEC, curvas ANSI o curvas ahora que los propios fabricantes o los propios ingenieros pueden crear para un sistema el cual quieren implementarlo, ¿no? Mi recomendación con esto es de que primero estudien su carga. ¿Para qué? Para ver si tienen carga netamente resistiva, para ver si tienen carga inductiva, capacitiva. Entonces, las protecciones cambian de acuerdo a tu carga y de acuerdo a tu curva, el cual quieres mitigar, ¿no? Porque ese va a ser el punto de disparo de tu relé. Para ello, hablando ya mucho más en la parte real, ya se podría decir, hay componentes de sistemas de protección, como cuáles, sensores de medición. ¿Cuál es su función? Adquirir información. ¿Qué información? Corriente y tensión. De ahí nace todo. Entonces, de ahí vamos a ver una imagen después. Lo transmite a relé de protección, que su principal función es proteger la protección en realidad para algún tipo de red, ya sea alimentador y motor. Y aparato de maniobra, ya sea interruptor o contactor de potencia, ¿no? A ver. Vamos a ver la cadena de protección que existe o que se instala. Bueno, la nomenclatura que ven ahí, vamos a ver, voy a colocar un puntero, perfecto. Esta es la nomenclatura de un interruptor, ¿ya? Un interruptor extraíble. Si desean, después hablamos un poquito de celdas, si hay tiempo. Bueno, esta es la simbología de la corriente, corriente residual y transformadores de tensión. Entonces, todo esto va a jalar información y lo va a medir. RL va a detectar y si es que pasa el umbral que tú has programado con respecto a tu estudio de coordinaciones, va a disparar, va a hacer trip. Entonces lanza una orden lógica al circuito de control y se apertura.
Entonces, ¿cuál es la función en realidad de cada uno? El relé tiene que pensar, es el cerebro, como vemos ahí. El interruptor es un actuador, ejecuta el movimiento de acción, y los sensores, tanto transformadores, observan, examinan y monitorean tu red. Ya, bueno, esta es una celda primaria donde todo está dividido, como ven ahí, hay componentes separados. Esta es otra vista. Mira, ¿desde dónde empieza? Desde el transformador de corriente, digamos. ¿Listo? Sabemos que el transformador de corriente tiene bobina primaria y bobina secundaria. Eso ya sabemos todos, en realidad. Va a pasar una corriente. Como vemos acá, este es el circuito. ¿Ya? De 1 a 5 normalmente es la relación secundaria que los transformadores tienen en las celdas de media tensión. Cuando detectan una corriente que tú has programado ya en tu relé, va a alimentar la bobina, hablando de electrónica ya, del relé. Entonces, el relé tiene que estar alimentado por una fuente auxiliar. Tienes que todas las subestaciones, por mantener la continuidad, la normativa indica que tiene que ser 24 VDC en corriente continua. ¿Listo? Entonces va a cerrar circuito cuando esté energizado y la bobina de apertura del interruptor empieza a saltar. Entonces todo viene del sensor de los transformadores de corriente, cierra circuito en el relé y dispara el interruptor. ¿Qué es lo que ve el relé? El relé ve datos analógicos como que corriente, voltaje, temperatura y velocidad de apertura. Calcula datos analógicos, de ahí genera la frecuencia, la potencia, factor de potencia, ¿no? ¿Y qué es lo que entrega? Hay entradas digitales. ¿Qué es lo que tú puedes obtener con toda esa información puenteando los bornes? De ahí los voy a mostrar. Ya vamos a poder abrir y cerrar el interruptor. Comandos de apertura y cierre, supervisión del circuito, comando local remoto, apertura externa y reseteo remoto. Entonces, esto es como si fuera un PLC, digamos, para poder familiarizarlo. Entonces, teniendo todo ya los datos calculados, vas a poder, con las torneras digitales del relé, vas a poder hacer todos estos aspectos. Bueno, ahora en adelante, como ya todo existe, todo se carga en la nube por el Internet de las cosas y todo, se comunica a una SCADA, la asistencia diagnóstica aparamenta información del mantenimiento y análisis de causa raíz. Ahora, con la nueva tecnología, con los RTU y la automatización de las celdas, o la automatización de las subestaciones, en realidad, tú puedes ver el estado de tu subestación, lo que detecta, lo que ve, la falla, ya sea que el operario haya torqueado mal el terminal de tu acometida, hay un punto caliente, todo eso ya lo vas a poder ver desde cualquier parte donde tú tengas internet. Entonces, ya hay relés diseñados para eso. ¿Cómo? Mire, esta es la parte de atrás de un relé, ¿ya? Acá van a entrar que tiene entradas de voltaje, entradas digitales que van al seccionador. Este es un seccionador bajo carga. ¿Ya? Tiene salidas digitales para poder controlar el interruptor, entradas y salidas, la entrada de corriente residual y tanto para el transformador. Entonces, los que han ido a una subestación, tú me dirás, en mi transformador tiene un envolvente y tiene un relé de temperatura. ¿Puedo conectar ese relé de temperatura a mi relé de celda? La respuesta es sí, si es que tu relé te lo permite. ¿Ya? Porque tampoco un relé, he visto clientes que han comprado relés, no lo sé de qué procedencia, pero tiene que tener algún protocolo o tiene que tener
alguna certificación, ¿no? Para poder ser aplicado. Bueno, entonces, teniendo recolectado toda esa información RLE tiende a poder comunicar. Entonces, ¿cómo lo comunica? Con protocolos de comunicación. Es como si habláramos inglés, habláramos español, portugués, italiano. Entonces, RLE también debe comunicarse de esa manera. Entonces, hay protocolos como la IS 61850, muy utilizado en utilities, en realidad, DNP3, Modbus, RTU, Modbus TCP, Ethernet, que también es muy conocido, y tú te vas a poder comunicar ya sea a un módem o a un puerto local, o ya sea a una SCADA, ¿no? Donde tú puedes ver, como te comenté, desde cualquier parte, poder ver el estado de tu subestación. Bueno, ahora vamos a seguir conversando con los equipos que están dentro de la celda, ¿listo? Tanto como relés, transformadores, sensores, toroides y relés de protección antiarco, que esto no es muy escuchado, ¿ya? Pero es muy importante, ya algunos relés ya lo tienen embebido en realidad en su sistema, porque en realidad todo esto depende del cliente. En realidad, si tú eres cliente y tienes una fábrica, tú eliges si es que comprar un auto Ferrari o de cualquier marca o uno de menor velocidad, ¿no? Entonces, empezando, vamos a hablar de los relés. Como dice ahí, es un dispositivo de protección que controla permanentemente el estado eléctrico de elementos que componen un circuito, tu red, de baja y media tensión. Tiene objetivos, el cual ya hemos conversado, y el sistema de protección debe tener las siguientes prioridades. Un relé debe estar pensando siempre en mitigar una falla eléctrica. Eso va a depender de la programación. No significa de que tú compres un relé y lo instales y ya queda. No, no, no. Eso, el procedimiento, como hemos estado conversando, viene del estudio de coordinaciones, el programador y las pruebas que normalmente se hacen a una subestación. Pero las prioridades son rapidez, selectividad y fiabilidad. Eso vamos a conversar acá. Para poder seleccionar un aparato de protección, porque la pregunta más común, se podría decir, es: si tengo una protección, ¿qué pongo? ¿Un fusible o un interruptor? ¿Qué protección debo usar? Entonces, todo eso se basa desde el estudio y plan de coordinación de protecciones. Ya es un paso importante en el diseño de una red. Me acuerdo mucho acá, un especialista, y bueno, tuve la oportunidad de conocerlo como colega, a la vez es un profesor mío. Algunos conocen al ingeniero César Chilet, es un bravo en este ámbito de protecciones. Ya pediremos que él dicte una inducción o un webinar de protecciones de sistemas de potencia. Creo que lo va a dictar el Preditec, no sé. A ver, Eduardo les puede pasar la información secreta. Bueno, seguimos. Un plan de protecciones define los principios de protección para una red. ¿Qué funciones quieres o requieres para tu subestación? ¿Qué vas a proteger? Alimentación, motor, generador, barras, etcétera, ¿no? Y los principios de selectividad que tienes que aplicar. Entonces, ahora, desde un conocimiento de aplicación, les dije que tenemos que conocer la arquitectura de tu red. Características de los componentes de la red, ¿no? ¿Qué tienes en realidad de aguas abajo o qué es lo que estás protegiendo? Solamente es limitadores, motores, transformador, ¿qué carga tú tienes? Dependiendo de eso, vas a poder seleccionar un aparato de protección adecuado, ¿no? Bueno, en la actualidad, las unidades digitales multifuncionales reemplazan equipos discretos especializados por función. Entonces, hay relés de protección, hay dispositivos de medición
y etcétera, ¿no? Como les dije, ahora los relés con la nueva tecnología ya pueden medir, ya pueden proteger contra arco interno y ya pueden comunicar. Entonces, están añadiendo más cosas a los relés de protección. Bueno, como les mencioné, por ejemplo, el relé tiene, ahí nos indica que es un solo dispositivo que puede medir, proteger, control del aparato de maniobra, monitoreo del equipo, operación local o remoto con respecto a las comunicaciones. Como les decía, ¿no? No significa que compren un relé y ya pueda comunicar el 61850. Eso no. Hay que revisar en realidad qué es el protocolo de comunicación que utiliza tu subestación y recién adquirir algún proveedor. Hay protecciones, hablando de las protecciones, ya hay simbologías típicas de las protecciones ANSI que son bastantes. En realidad. Esto lo vas a aprender ya en la práctica, ¿ya? Y esto es en forma general. No es de que en Siemens se maneje diferente, en Schneider tenga otras protecciones o en ABB sea diferente. No, esto es en forma general. En cualquier parte, la protección 5051 es protección de sobrecorriente, en realidad, y su símbolo típico es así. Eso lo vamos a encontrar en el relé. ¿Ya? Para evitar poner ahí protección de sobrecorriente, ponemos ese símbolo. Hay distintas protecciones, por ejemplo, la direccional, que es la 67, homopolares, que es la 5051N, imagen térmica, diferencial 87, bueno, esta es la mínima tensión, 2759, mínima y máxima tensión, protección de máxima y mínima frecuencia, que es la 81. Bueno, y van a tener, si quieres les puedo compartir las protecciones ANSI para que puedan estar revisando los relés en realidad. Y ahora tú te preguntarás, bueno, ahora si yo voy a un cliente, yo voy a Preitec, digamos, le digo Preitec, quiero un relé porque tengo un transformador de 630 kVA que proteger. ¿Cómo te va a decir Preitec? Entonces tú le tienes que decir qué protección quieres, tú le tienes que decir qué comunicación necesitas. Entonces, algunos proveedores como Schneider y Preitec tienen se podría decir, este esquema muy amigable. Por ejemplo, este es de un relé, ya, del P3, por ejemplo, un básico, que acá nos indica qué protecciones tenemos, qué protecciones tiene el relé, de corriente, por ejemplo, esto lo sacamos de la corriente L1, L2, L3, esto lo sacamos de la corriente residual, la homopolar, y las señales de tensión. Entonces, acá podemos visualizar qué es las protecciones que necesitan. ¿Sí? ¿Sí? No. Ya, genial. Y el tipo de conexionado que tú debes tener. Y a diferencia, por ejemplo, un relé muy avanzado. Como vemos acá, tiene más tarjetas, más lógicas que tiene el relé, más tipos de conexionado, más protecciones. En realidad, por ejemplo, a ver, déjenme buscar la 81, que es la protección de sobrecorriente. Esta no lo tiene, esta sí. Entonces, este debe ser un relé para una línea. ¿Listo? Entonces, con esto tú vas a poder ver qué puertos de comunicación tiene, qué protocolos de comunicación maneja, y esto es lo que ustedes van a tener cuando pidan un relé. Entonces, tienen que conocer ya todos los aspectos que se van a manejar en campo. Una consulta. Dígame. Esa plataforma para pedir el relés, ¿dónde lo obtengo? ¿O con quién me comunico para poder pedir con esas características? Ya, mira. Estos son diagramas de Schneider, ¿ya? Es un relé, el P3,
Es un nuevo relé que está saliendo. Porque lo menciono porque vamos a hablar también de pruebas de arco interno más adelante y este relé ya lo tiene. Entonces, esto tú lo puedes encontrar en Schneider. Puedes poner en Google Schneider Relé P3 y te va a salir toda la información. Y si necesitas una asistencia personal, puedes venir a Previtec y acá puedes ver el relé físicamente y cómo se conecta, ¿no? Entonces, pero toda la información está ya en la web, está libre para poder descargarlo. Incluso el software que se utiliza este relé es libre. Entonces, bueno, los invito a buscar un poquito, ¿no? ¿Correcto? Ok, ok, gracias. Listo. Esto es un poco cómo funciona, ya lo hemos visto. Detecta una falla, tiene un transformador de corriente, detecta la protección que hemos colocado, un tiempo y lanza a disparar si es que ha sobrepasado los límites de corriente que ya hemos programado, ¿no? Bueno, ahora datos necesarios para hacer un preestudio de protección. Por ejemplo, en una red, como les mencionaba, necesitas el esquema unipolar, el régimen de neutro que se utiliza, tensión, frecuencia, qué cables, líneas para ver la resistencia, impedancia que se va a tener, número de ternas, calibre de los transformadores de corriente. Hay muchas cosas que tú debes de tener ya de backup para que tú solicites una celda de media tensión. ¿Listo? Lo mismo cuando tienes un transformador. Entonces tienes que tener la tensión nominal, relación de transformación, tensión de cortocircuito, que es parte del fabricante en realidad, ¿ya? Pérdidas en el cobre de aluminio, índices de conexión y regulación de carga. ¿Para qué es la función de tu transformador lo que tú tienes que tener, ¿no? Ya. Ahora vamos a ir un poco más allá de los relés convencionales y vamos a hablar de relé de protección de arco interno. ¿Qué es lo que produce? A ver, déjeme tomar un poco de agua. A ver. Sí me escuchan, ¿verdad? Porque me dicen que no hay internet. ¿Aló? Ahora sí. ¿Sí se escucha? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, Ya, sí, entonces ha sido una falsa alarma. Estoy en la oficina, estoy ahí con algunos colegas aún trabajando. Listo. Vamos a seguir. Relés de protección de arco interno. ¿Qué es lo que genera? Luz intensa, radiación, ceguera si estás ahí, altas temperaturas, aire caliente. Recuerden que para mitigar esto también hay que ver el tipo de celda, el tipo de configuración que debes tener, la parte civil de tu subestación. Por ejemplo, un dato para esto es que tenga 4 metros tu subestación de alto para que puedas mitigar estos eventos de cortocircuito, ¿no? Cobre vaporizado, onda de presión, gases tóxicos, etc. ¿Qué es lo que genera? Vamos a ver ahí la celda totalmente destruida, ya sea por una falla transitoria o una falla permanente, ya sea porque se metió un ave, ya sea porque se metió un ratón, un roedor. Entonces, ya sea por cualquier cosa, y si tu celda no está aprobada, no está certificada según normativa IS 62271-200, bueno, los puedo compartir la información, pero está en inglés, la normativa, que le interesa leer un poco. Ya ahí les va a especificar cuáles son los protocolos que deben seguir los fabricantes para poder pasar esta prueba de arco interno. Pero si es que no lo prueban, no lo pasan, esto es lo que ocurre, ¿no? Entonces, y si el operario se encuentra muy cerca, los daños podrían ser catastróficos. Sonido a 140 decibeles
por choque de presión, gases tóxicos y el golpe de calor, ¿no? Que debe ser muy, muy traumatizante, se podría decir. Tenemos por los segundos, esto es una tablita así referencial. Entonces, si pasan los 150 milisegundos, hay daño en los equipos y daño al personal. Entre 150 hasta más de 500 hay daños severos y más de 500 ya es lo que ha pasado en las siguientes imágenes, ¿no? Como vemos ahí, pero tú me dirás, pero si he puesto mi relé, ¿por qué no actuó? ¿Por qué no me protegió? ¿Por qué pasó? Entonces, miren, ¿cómo actúa el relé? ¿Tiene un algoritmo de protección? Sí, correcto. Dura entre 15 y 30 milisegundos. El mecanismo de contacto de la salida dura 5 milisegundos. Tiempo de ajuste de 30 hasta 350 milisegundos y el tiempo de operación del interruptor es de 50 a 80 milisegundos. Hacemos una suma y llega a 100 milisegundos para que puedas despejar esa falla. Con un relé de arco interno, ¿qué es lo que eliminas? El mecanismo y el ajuste de tiempo. Entonces solamente tienes lo que es el interruptor, porque no vas a cambiar por un interruptor más veloz, porque todo fabricante trata de reducir el tiempo, pero solamente vas a reducir el algoritmo de protección y el tiempo que el interruptor debe actuar. Entonces es menor de 60 milisegundos, por eso que los relés de arco interno funcionan netamente para este tipo de fallas, ¿no? Vamos a ver ahora cómo se detectan, o sea, y cómo el relé de arco interno sabe que hay una falla. Pero para eso hay que recibir, obviamente, entrenamiento al personal. Cualquier personal no puede entrar a una subestación, ¿ya? Por eso se lleva los cursos obligatorios de ley cada año, en realidad. Es obligatorio y necesario para la intervención, la capacitación del personal, un mantenimiento preventivo. Tampoco hay la opción de que nunca los has hecho mantenimiento a tu subestación y todavía te preguntes por qué pasó esta falla. Entonces hay que tener un mantenimiento preventivo para cada celda, para cada subestación, ¿no? Si tu subestación es actual, puedes hacer un monitoreo en línea, detección de puntos calientes, detección de descargas parciales, detectores de humo, pero hay un inconveniente en realidad. Mira, las técnicas en línea no pueden evitar los errores humanos. Mira, les comento esto. En Luz del Sur, en unas subestaciones de Luz del Sur, estamos trabajando en una implementación de automatización. ¿Listo? Y se está proponiendo que haya sensores de presencia, sensores de humo, sensores de calor, que las celdas tengan sensores ambientales, sensores de puntos calientes, y todos los sensores que pueda haber, ¿ya? Pero si un operario entra y hace una mala maniobra, todo eso no va a funcionar. Por más que el monitoreo lo tengas en línea y un personal esté detectando todo eso 24/7, si alguien va y produce un arco interno, va a ser inevitable que la celda explote, ¿no? Bueno, para ello se necesitan los EPPs. EPPs no solamente básicos, sino EPPs de 24 kilocalorías para adelante. Es un traje de arco interno. Guantes de cuero, de goma, y todo eso tiene un calibre en realidad para el tipo de tensión que tú vas a manejar o intervenir. Es muy diferente hablar un guante dieléctrico de 50 kb a uno de 140, ¿no? Entonces es muy diferente. Y tener la protección de arco interno. Vamos a seguir. Estos son unos videos, en realidad, miren. El video de arriba solo lo voy a pasar una vez. Prueba de arco interno sin protección. ¿Ya? Vamos a ver si es que me deja. Ya.
¿Qué pasa si es que no tienes una protección adecuada, no tienes una celda adecuada y mandas a operar al personal? Miren, esto es lo que ocurre, ¿no? Entonces, hay que tomar conciencia en realidad los que van a tomar el rubro, se podría decir, en campo, de visitar subestaciones, hacer instalaciones, mantenimiento, que no es un equipo para estar jugando, ¿no? Hay que respetar, en realidad hay que tener el conocimiento, hay que capacitarse para poder ir a una subestación, ¿no? A ver, ahora, esto es una prueba que todos los fabricantes deben pasar. Listo, mira, les voy a explicar. Escucharon el timbre y escucharon el estallido, ¿verdad? Mire, esto es una celda, digamos, es una celda, ¿ya? Y alrededor de la celda ponen láminas de algodón, simulando que hay una persona cerca. Entonces, la prueba de arco interno que, que la normativa exige a los fabricantes, la 62271-200, define que toda celda debe contener el arco interno. El arco interno ya sea de cualquier cosa, ¿eh? Pero deben contener una falla de arco interno ante cualquier operario externo. Entonces, hacemos la simulación. Vamos a ponerlo otra vez para que puedan verlo. En estos laboratorios, como Volta es uno de ellos, hacen estos tipos de pruebas, ¿no? Entonces, cuando tú compres o estás dirigiendo un proyecto o hagas una cotización, exige a tu proveedor que te brinde, cuando ya hayas comprado, obviamente, que te brinde los protocolos de prueba que haya pasado tu celda. Toda celda tiene un protocolo de prueba. Hay algunos fabricantes que no manejan ese protocolo, no puedo decir cuál en realidad, pero sean responsables y instalen algo que se pueda manejar. Ahora, como les mencionaba, ¿cómo tú detectas un fallo de arco interno? Este es un tipo, ¿ya? Porque el relé de arco interno detecta tanto corriente y tanto luz. $125, que son los que yo deposité, fue bien, pero la cuenta en soles. Hay sensores de punto y hay sensores de fibra óptica. Cada uno para diferente uso, ¿no? Hay los sensores de punto, normalmente es en media tensión, y los sensores de fibra óptica en baja tensión, ¿no? Va ubicado en cada compartimiento de la celda, ya sea una celda LSC2A o ya sea una celda LSC2B. Entonces, la instalación es muy simple para ubicar. Por ejemplo, veamos esta celda, ¿ya? Miren, primero acá, es una celda de distribución primaria, ¿ya? ¿Por qué lo digo? Porque los compartimentos están separados. Por ejemplo, compartimiento A es el compartimiento del interruptor. Todo esto es solo comparticiones metálicas, está el interruptor. Compartimiento de barra es el lado B, todo esto. Entonces, todo está separado, ¿no? Compartimiento de cables, compartimiento de baja tensión, donde está el relé. En cada uno de esos compartimientos se ponen estos sensores de esta manera. Entonces, si es que ocurre una falla en cada uno de estos gabinetes, en estos compartimientos, el relé debe estar preparado para poder mitigar el arco interno, ya sea la razón que sea, ¿eh? Entonces, así se instala. Es muy fácil cuando tú lo tienes a la mano. Ahora, pero tú me dirás, si tengo varias subestaciones, ¿voy a comprar un relé para cada subestación o para cada celda? Pues no.
Es un relé de cabecera y relés de esclavos aguas abajo. Entonces, así más o menos sería una configuración si es que tú tienes una subestación con distintas celdas, ¿no? Vamos a seguir avanzando. Quería mostrarles un relé. Ya, vamos a hablar ahora de transformadores de corriente. Vamos a ver, lo que me interesa a mí, en realidad, es que ustedes vean la placa de datos del transformador y puedan, transformador de corriente, transformador de tensión, la placa de una celda, y puedan detectar cada símbolo, cada número que esté en esa placa, ¿no? Bueno, he acortado algunas diapositivas donde son los cálculos, pero para poder avanzar. Bueno, lo básico, un transformador de corriente cumple una doble función, de reducir la corriente a medir y o controlar. Tienes la corriente primaria, que es la corriente de tu red, ¿ya? Obviamente sabemos que es en consecuencia del tipo de carga que tú tienes. Y tu lado secundario es de 1 a 5. De 1 a 5 amperios, ya sea para que tú lo jales o lleves las conexiones de 1 a 5 amperios a tu relé, ya sea para tu medidor u otras cosas. Bueno, estos conceptos que ya lo sabemos, que el número de espiras en lado primario por la corriente del lado primario es igual a la relación del lado secundario, ¿no? Hay corriente primaria, corriente secundaria, como les había mencionado, de 1 a 5 amperios. La capacidad depende de la carga conectada. Obviamente tú, al solicitar, no me vas a decir, dame un transformador. Tú me tienes que decir, dame un transformador con la siguiente relación. La relación secundaria ya lo sé, obviamente que es de 1 a 5 porque no hay otra, pero la relación primaria sí. Entonces tú me dices si es 100-100, 50-100 y todo, ¿no? La prestación depende a la utilización, si tú quieres para medición o protección. Esto elige el cliente. Nivel de aislamiento que debe tener los transformadores. Esto ya se basa a una norma, ya la 600711. Entonces ahí determina el espacio de aislamiento que debe tener no solamente el transformador, es su forma general, para una celda, para los fusibles, etc. Frecuencia nominal, que sabemos que es de 60. Corriente térmica, ya soportada por un segundo, ¿ya? Corriente dinámica, que es el 2.5 de la corriente soportada, ¿no? Vamos a ver, quiero que vean la placa, en realidad. Esto, a ver, más adelante les voy a mostrar la placa de datos de un transformador de corriente. Lo que vamos a ver va a ser el tipo de precisión. Esta precisión no es que tú me digas, yo quiero de 5, yo quiero de 10. No, esto sale de un cálculo, en realidad. Pero normalmente, si tú llegas a 5 menor que 5, es para algo más preciso, en realidad. No puede ser para una medición, un medidor que es tarifario y lo demás tú lo puedes utilizar. Y en la parte múltiplo de intensidad nominal tiene 5, 10, 15, 20 y 30. Eso es cuántas veces el porcentaje que debe resistir el transformador con respecto a tu corriente nominal. Ahorita lo vamos a ver en la placa para que me puedan entender. Estos son los, bueno, se podría decir taps, ¿ya? Pero esto es tu lado primario. Entonces, existen dos relaciones. Por ejemplo, en el lado primario es 100 a 200, o 150 a 300, o 300 a 600 y todo. Entonces tú me dices, ¿pero cómo los conecto? De esta manera. Mira, tienes un P1, tienes un P2, un C1 y un C2. Entonces, si tú quieres una... mira, esto, el circuito va a ir así, P1, C2, C1 y P2. Entonces, ahí vas a tener otro tipo de medida, a diferencia de acá. Vamos a ver, por ejemplo, este es el C1, lo vemos acá, y este es el P1. Entonces, está conectado P1 con C1. Es esta configuración. Entonces, va a depender de la corriente que tú tengas, eso ya lo debes saber, en el lado primario de tu transformador. ¿Cómo es la placa?
la placa es de esta manera, ¿no? Sabemos, este es el modelo. AMR3 es un modelo de transformador italiana de Schneider. El tipo de aislamiento que tiene para utilización impulso y impulso de rayo, frecuencia. Bueno, ¿qué más? Acá está, miren, el 5P20 es la clase de precisión que tiene el lado tanto para medición y el lado de protección. Entonces, el lado, tenemos que los VA son la potencia que necesita tu alimentar, por ejemplo, un relé, tienes que ver eso. La clase de precisión y el porcentaje del transformador, ¿no? Vamos a seguir. Transformadores de corriente. ¿Cómo se instalan? ¿Necesito otra celda? ¿Necesito ponerle un tablero? No. Ya vienen dentro de dentro de la celda. En realidad, esta es una muy buena facilidad, se podría decir, de las celdas SM6 de Schneider, que pueden alojar tanto transformadores de tensión y medición, ¿no? Entonces, ya no necesariamente tenemos que poner una celda de interruptor y aparte una celda de medición, ¿no? O sea, ya se pueden colocar. ¿Cómo iría? Viene acá la cometida, obviamente se torquea, y acá están los tabs y regresa al interruptor. Este es el interruptor de potencia, obviamente separada por los polos de las fases. Bueno, en este caso es de corte en SF6 y viene arriba ya con el seccionador. Entonces ya acá está, por ejemplo, este es de 100, 200, 5, 5. Relación primaria, relación secundaria. Y los transformadores de tensión ya están acá arriba, ¿no? Este es otra nomenclatura, otro modelo de transformador, pero es la misma instalación. También existen sensores de corriente, en realidad. Se colocan de forma toroidal. En este caso, el relé uno de los relés de Schneider, el CPAM y el P3, tienen los puertos para que puedan detectar estos sensores, ¿no? Porque en realidad te detectan en milivoltios. ¿Y en qué puede afectar? Pues nada, te va a detectar lo mismo, ¿ya? El punto es de que el costo, comprar una celda con trafos de tensión y corriente y no vas a tener un medidor, te conviene para proyectos comprar una celda de protección con sensores de corriente, que el costo varía en un 25% del total, ¿no? Bueno, sigamos rápido avanzando. Transformadores de tensión. La misma lógica, ¿ya? Principal función se basa en captar una tensión del circuito principal o primario, transformándole en una tensión reducida a sus bornes secundarios. ¿Cómo se maneja? Hay medidas, hay clases de precisión, hay un porcentaje y los desfasajes de acuerdo a tu carga, en realidad, ¿no? Tanto para medida y tanto para protección. ¿Por qué repito tanto esto? ¿Ya? ¿Por qué te repito tanto esto? Porque en una celda de protección, ya sea con TIs y TTs, tiene y puede alojar un relé y un medidor. Entonces, por eso hay el lado para medida y el lado para protección. Esto va para tu relé y este va para tu medidor tarifario. ¿Cómo lo vas a encontrar? De esta manera. Obviamente se pueden hacer pruebas, ¿ya? Pruebas de relación, pruebas de aislamiento, etc. ¿Listo? Esto es en Preditec. ¿Listo? Pueden venir a poder corroborar y poder probar las maletas, ¿ya? De la misma forma, ¿no? Este es el modelo, el tipo de tensión, de aislamiento y los terminales y las clases de precisión que se manejan, ¿no? Por ejemplo, este es un 22.9, 230, el lado primario, lado secundario. ¿Cómo se instalan o cómo vienen? Como ya lo hemos visto anteriormente, dentro de la celda con el interruptor o solamente transformadores de corriente, transformadores de tensión y su seccionador, ¿no? Este es un fusible
de protección para los transformadores. Entonces, esta es una configuración y esta es otra configuración. Tú lo puedes encontrar en celdas separadas o celdas juntas. A ver, sigamos, me dan un minuto para tomar agua. El Roboski. El Roboski es un transformador que tiene la lógica de hacer sumatoria de corrientes. ¿Ya? Entonces, se utiliza cuando tú pones un sensor de, mejor dicho, un toroide homopolar. Un toroide homopolar para detectar fallas a tierra menores a 1 amperio. Tú ahí utilizas la teoría del transformador de Roboski, ¿no? Ya, a ver, para medir relación de transformación utilizamos el DTR, correcto, utilizamos el DTR, ya sea del modelo que tú desees, ¿no? ¿Cuál es el error compuesto? ¿Qué error debe tener? ¿Cuál es el margen? Como vemos ahí es el 5%, dependiendo. Si pasa más del 5%, ya es un error, ¿no? Por ejemplo, en la clase de precisión, otro error común es de que tú busques un transformador de clase 0.2 y no, al revés, tú tengas un medidor de clase 0.2 y tu transformador sea de clase 0.5. Entonces, por más de que tú tengas un medidor, el último medidor que ha salido, con la última tecnología de casi cero de error, si tu transformador es de 0.5, va a leer como un error de 0.5. ¿Listo? Bueno. En mi estructura poste tengo transformadores de corriente normal y toroidal. ¿Por qué? Ya. Creo que tengo una imagen por ahí. A ver. Ya, solo esta pregunta y seguimos, ¿ya? Para poder seguir. Acá, esta es la que quería. Pero voy a descargar. Que cargue. Ya, espero que esto ayude a responder tu consulta. Transformadores de corriente, estamos hablando de una biposte, ¿cierto? Ya, miren, esto. Esto es al sur de Lima, en Electrodunas. Supongo que es lo mismo, ¿ya? Tienes tu acometida, en este caso es un reconectador, estamos protegiendo líneas aéreas. Cada uno tiene transformadores de corriente dentro de sus fases, ¿ya? Y aparte un transformador homopolar como vemos acá. Entonces, ¿dónde está tu pregunta? En mi estructura de poste tengo un transformador de corriente ya. Estos son los transformadores de corriente. Obviamente la clase de precisión es 1, de 1 amperio hacia arriba, de pasos de 1. Pero pueden ver 1 amperio, 2 amperios, 3 amperios. Pero ¿qué tal? Tu red es un delta aislado y las fallas a tierra son muy pequeñas. Cuando eso pasa, tú tienes que poner un transformador de Roboski en realidad, ¿ya? Para poder detectar fallas a tierra. Esto es más sensitivo que los transformadores de corriente. Entonces, por eso, en esta solución, primero va la unión de los 3 cables para hacer la sumatoria de corrientes y recién va al transformador de corriente que está dentro del recloso. Son para eso, para mitigar fallas a tierra menores a 1 amperio. ¿Listo? A ver, vamos a seguir. A ver, bueno, vamos a hablar de protecciones
cómo se maneja en realidad. Ya estamos acabando. Existen protecciones 50-51, que es la protección de sobrecorriente. Vamos a tener que tener transformadores ya, o sensores de corriente, ya hemos detectado eso. Si es que vamos a hablar netamente de protecciones, la simbología y un tiempo determinado, ¿no? Esto, ya, me faltan, me voy a pasar un poquito más porque quiero que vean los relés, ¿listo? Y manda a disparar, ¿no? También hay protecciones a tierra y la 50-51 si quieren proteger un generador, ¿no? Como tú me mencionaste acá, si tengo transformadores de corriente ya detectando, ¿por qué necesito un transformador de polar, el toroide? Porque tú estás viendo fallas a tierra netamente. Entonces, las fallas a tierra son menores a 1 amperio. Por eso necesitas este toroide. Y todos los relés del mercado tienen la entrada para poner tu transformador unipolar. ¿Listo? El mecanismo es lo mismo, hay un tiempo determinado y manda a disparar si es que sea necesario, ¿no? A ver, curvas características, es la curva definida en realidad. El tiempo de disparo de protección es independiente a la intensidad de corriente, fácil de ajustar. Ventajas, el tiempo es independiente de la corriente, ¿ya? Difícil selectividad con fusibles y es muy utilizada, ¿ya? Entonces, esto es muy fácil. Cualquier corriente mayor, cualquier corriente en un tiempo mayor es despejada con respecto al relé. Es muy fácil ver esto. Hay curvas de tiempo inverso. Por ejemplo, vamos a ver esta así. La curva es normalmente inversa. Se aplica generalmente cuando el valor de la corriente de cortocircuito depende grandemente de capacidades de generación del sistema en el momento de la falla. Entonces, de la misma forma, ¿ya? Y ya, a ver, vamos a ir respondiendo. Acabamos y respondemos, ¿listo? Ya, acá esto funciona cuando tienes gran cantidad de carga. Cuando sabes que tienes transformadores de 1 o 2 MVA, vamos a poder utilizar este tiempo. Además, es muy sencillo. Mira, si se dan cuenta, el tiempo inverso tiene esta curva. De ahí es más achatado, de ahí es más achatado. Entonces, a más corriente, el tiempo que va a disparar es más corto. Es más corto. Si tú quieres que tu red tenga tiempo suficiente, utilizas la de tiempo inverso. Si no, por ejemplo, el sistema donde la corriente de cortocircuito por relé depende mayormente de su posición relativa a la falla, cuando tenemos más cargas. Entonces, si tenemos más cargas, necesitamos mitigar, porque más carga, más corriente, y la corriente de cortocircuito se incrementa. Lo mismo para acá, la extremadamente inversa, ¿no? Es mucho más veloz que las otras dos, y lo puedes utilizar cuando se alimenta los equipos de distribución, ¿no? ¿Por qué? Porque tú como cliente quieres proteger tu transformador, quieres proteger tus equipos porque te ha costado, en realidad. No es nada fácil, en realidad, poder suplir un proyecto de subestaciones, ¿no? Oye, que lo que le dijo ahorita a mi tío, véngase que usted es el único que le come cuentos en Humilda. Véngase que usted es el único que... Creo que tiene problemas con su tío. Ya. Bueno, por ahora hemos acabado la presentación de hoy. Ya. Hamed, ¿me ayudas poniendo en silencio tu micrófono? Lo que quiero que vean es algo interesante. A ver, ¿dónde está? Ya, miren. Muchas gracias. Buenas Buenas noches a todos. Sí. Sí, por favor, mantengan apagados sus micros. Creo que alguien lo ha activado. Ya, sí. Pero a todo esto, si alguno tiene alguna consulta, pregunta, por favor, activar sus micros.
Sí, mire, para contestar su consulta, mire, quiero mostrarle algo. La diferencia entre que hay, por ejemplo, este es un ABB, no sé si lo pueden ver, ya. Es el modelo Rev 615. Miren las borneras que tiene atrás. Entonces, hay esto, a ver, no puedo hacerlo bien. Los protocolos de comunicación, entradas y salidas analógicas, la entrada, ¿dónde está? La entrada de corriente que viene acá, y cada bornera o cada tarjeta que tú puedas tener es para ya sea entradas de tensión, entradas de corriente, salidas y entradas digitales y todo, ¿no? Entonces, y todo esto se basa en un código. El código que tiene el número de serie del relé, ¿no? Eso te va a indicar qué protección tiene, la, cuál es la configuración que tú compras. Y en este caso es un Schneider, ¿ya? Lo mismo, tiene, no sé si lo llegan a ver o si llega a enfocar, el número de serie y el número de corte que lo llaman. No sé si se llega a distinguir, pero a ver, acá. Ahí, ¿sí? Tiene esas entradas, son para el toroide homopolar. Entonces, tiene todas las entradas, miren, y funciona de esa manera. Ahora, quiero que vean algo más ya para poder responder sus consultas. Por favor, ¿me puedes habilitar otra vez para compartir? Listo, ya está, ingeniero. Listo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Ya ven mi pantalla? Espero que sí. Este es el software de relé. En este caso es un Schneider. ¿Ya? Vamos a poder conectarnos. Es muy sencillo. Se conectó. Recupera toda la información. Si es nuevo, obviamente no hay nada. Pero todas las fallas se guardan en su memoria del relé. Sí, sí ven, ¿verdad? Sí. Ya. Lo que quiero ver es acá, mira. No vamos a configurarlo porque esto es un relé nuevo. Ya. Pero todas las configuraciones que tiene, mira. Tiene 5051, 5051N, el 46. Acá se ponen los datos, tensión y frecuencia. Los juegos, que hay dos juegos, ya sea para alimentar un tipo de transformador y si deseas cambiarlo, otro tipo de transformador. ¿Qué estás usando? Transformadores de corriente de 1 amperio o los sensores de corriente. ¿Cómo estás midiendo tú? Tienes 3 fases. ¿Cuál sería? Ya. A ver. ¿Qué transformador toroidal para corriente residual estás usando? Y todo se coloca acá. Mira, estos son los disparos y las luces que se van a hacer. Cuando hay una falla 50-51, va a haber un enclavamiento, la bobina 1 y 2 se van a aperturar y el LED 1 va a ser el que va a disparar, ¿no? Lo mismo para estos de acá. Entonces, esto es muy sencillo, en realidad, muy sencillo de poder configurar un relé. Obviamente ya tienes que haber conocido el relé, tienes que saber qué protecciones vas a incluir ya en tu sistema y probarlo, ¿no? Entonces, cuando tú ya tienes ingresado todos los datos de tu relé, puedes proceder a poner, a utilizar una maleta, en realidad, para probar la falla modular, para probar
5051, la 46, la 27, etcétera, etcétera, y todas las configuraciones que tú puedas tener. Entonces, a ver, vamos a responder algunas consultas, porque hemos corrido un poco. ¿Dónde me quedé? Si me ayudan un poco. Sí, buenas tardes. A ver, me Ya, quedé, ingeniero, creo, ¿hay algunas preguntas en el chat? ¿sí? ¿Cuáles son las funciones de relé importantes en una celda de media tensión? Ya, esto. Todas protecciones son muy importantes. Va a depender de tú qué es lo que quieres proteger, en realidad. Entonces, si tú quieres proteger una línea, vas a tener que usar la 81. Si tú quieres proteger un transformador, vas a tener que utilizar la 51 o 51N. Entonces, si tú vas a proteger un generador, 51, 51N y la protección rotor estator. Entonces, va a depender netamente de tu carga aguas abajo, ¿no? ¿Qué estás protegiendo? Eso hay que preguntarse. En transformadores de corriente, medidas clase 0.2, 0.5 y clase extendida 0.2, 0.5. Las S me dices, ¿no? Es la precisión, en realidad, entre las dos. Obviamente, en costo, una precisión 0.2S es mayor que una 0.2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si tú traes un transformador de 0.2, ¿ya? Te da un protocolo de prueba. Ya les he mencionado que todos los equipos que ustedes van a adquirir, van a instalar y van a probar, tienen protocolo de pruebas de fábrica, ¿ya? Eso puede variar, sí, porque viene desde Italia, Australia, España, donde sea, ¿ya? Obviamente pasa a veces de China y pasa a medio mundo para poder llegar. Y también ser instalado a 4.200 metros sobre el nivel del mar. Entonces, los aspectos ya han cambiado, el ambiente ya ha cambiado. Y obviamente hay un porcentaje de rateo que tú debas obtener, ¿no? Entonces, la S es la clase de precisión que tienen los transformadores cuando tú hagas una prueba, ¿no? A ver, un Transformix también lleva SITP. ¿Están regidos bajo alguna normativa? Claro, es la normativa 61892, si no me equivoco. ¿Qué significa? Sí. Ya, esto. Esto está acá, mira. Ya no puedo compartir. Chispas, pero pierdo las preguntas. Ya, acá está. Acá está. Significado los símbolos. Sí, los símbolos representan a la normativa ANSI que tú estás aplicando. Por ejemplo, protección de 50-51, la sobrecorriente. Este es el símbolo que tiene que aparecer en tu relé. En tu relé, sí, van a ver. Ahí. Miren, no sé si pueden ver. ¿Para qué? Sí, si pueden ver, miren. No sé si lo llegan a ver ahí. No ayudo. Tiene esos símbolos en la parte de arriba, ¿no? Significa que tiene esas protecciones que pueden ser aperturadas ante una falla. A ver, vamos a cerrar. Listo. A ver, ¿cuál es la utilidad de los parámetros XR de la red de los sistemas de protección? Joel, ¿me ayudas con ese parámetro? O sea, ¿qué te refieres? Vamos a seguir un poquito más para ir avanzando. Ya en otro también se están registrando. Ahí está. Gracias, Marco. Gracias. Hasta luego.
Sí, creo que el video se va a compartir, ¿ya? No, la nomenclatura NEMA es diferente que la ANSI, ¿ya? No, que la IS, en realidad. Pero las protecciones, hablando de celdas, en realidad la nomenclatura, el tipo de utilización, el tipo de selección es diferente. Pero en las ANSI todos los relés se rigen ante la norma ANSI. ¿Sí? Ya, ¿cuál sería el criterio para poder seleccionar de 1 a 5 amperios? No es que tú puedas seleccionar de 1 a 5 amperios. Esto es la capacidad que tu relé pueda detectar, de 1 a 5 amperios. No detecta más. No es de que tú vas a leer un amperio, porque recordemos de que hay relación. Si tu número de espiras y corriente primario disminuye, también va a disminuir tu número de espiras secundario. Número de espiras obviamente es constante y la corriente secundaria va a reducir. La idea es de que se mantenga entre 1 a 5 amperios. No es que seleccione 1 a 5. Tu relé tiene las bornes soportan de 1 a 5 amperios. En un sistema de red estrella 22.9 es necesario utilizar protección polar. No, porque es una red que tiene un corto, normalmente este es Luz del Sur, ya, porque en él trabaja en 1020, para poder comentarles un poquito, y Luz del Sur trabaja en 1022. El problema es cuando tu red es de 10, ¿ya? Ese es el inconveniente, cuando tu red es de 10, no puede ver las fallas a tierra, es muy pequeña. Entonces, ahí viene el inconveniente. A ver, vamos a seguir trabajando. Feeders, e-commerce hace referencia ese es al tipo de alimentación, al tipo de carga que yo tengo. ¿Sí? Bueno, no sé si tienen más consultas. He ¿Qué tal? tratado Buenas de... A ver, tardes. sí, lo escucho. Una consulta, bueno, dos consultas, ¿no? Primero en tu presentación muestras a un toroidal con una relación de 100 a 200 a 1. ¿Tiene dos relaciones de transformación? Esa es la primera pregunta. La segunda es, si bien es cierto la corriente hemopolar lo mide en un toroidal, pero el TC normal, independientemente fase por fase, matemáticamente también se puede calcular la tensión hemopolar. Entonces, ¿por qué es necesario poner un toroidal si por fase ya lo lee ya el releve, ¿no? Esa lógica, ¿no? Gracias. Ya, a ver, no apagues tu micro y me ayudas a identificar. Me dijiste la primera consulta. Era de 1 a 5. A ver. ¿Aló? ¿Sí? Sí, en tu presentación muestras un toroidal, un ¿Ese? toroidal. ¿No se ve la imagen? A ver, perdón. ¿Ese te refieres? El siguiente. No he puesto. La anterior. Ajá, ahí muestra. Siguiente. Ahí. Siguiente. Y una imagen de la... Ajá, ahí dice 100, Acá. 100, 200 y 5, dice. Ya. ¿Por qué sale esto? A ver, tenemos dos relaciones, ¿ya? O sea, dos lados se podría decir. Lado primario y lado secundario. Dentro del lado primario hay dos relaciones, 100, 200. ¿Para qué? Porque si tú utilizas esta, se podría decir,
esta configuración de conexiones, vas a obtener el lado de 100. Si no, vas a obtener el lado de 200. ¿Para qué? Para que determina tu carga. Por ejemplo, si tienes más de 100 amperios, entonces cambias los tab para que trabaje a 200 amperios. Obviamente los dos, ya tanto 100 a 200, van a tener de salida 5 amperios porque ese es tu máximo de tu relé. ¿Está bien? ¿A eso te referías? Sí, justamente eso. Gracias. Ya, genial. ¿Cuál era tu otra consulta? Bueno, el transformador la estructura que mostraste hace rato, si bien es cierto se mide la corriente por fase, ¿Ya? y el relé no hace el cálculo de la corriente homopolar, porque tengo Ya. cada fase y se puede calcular la corriente homopolar matemáticamente. Claro, claro. O sea, matemáticamente se puede calcular porque debería dar cero, ¿ya? No debería dar nada en neutro, ya sea real o ya sea imaginario. Se podría, hablando de estas terminologías, ¿ya? Pero RL, mientras que calcula, mientras que lo ve, y si tú lanzas una lógica, hemos visto que mientras más lógicas tiene, RL demora más en actuar. Entonces, ¿qué es más conveniente? Hacer una configuración, una lógica para que pueda utilizar la fórmula y sacar la homopolar y demora más milisegundos en detectarlo, o poner un transformador homopolar y jalar la información que ya el transformador homopolar lo detecta. Entonces, para que tú hagas esos cálculos, se pasa a una escala. Entonces, esos cálculos a tiempo real, ya sean... a ver, esto, para que lo puedan ver, para que sea... ¿Es la sesión 6? No, claro, no, sesión 5. Como les comenté, esto es un curso muy grande de celdas, el cual es muy bonito, ¿ya? Chispas. Vamos a ver, qué raro. Sí, para poder ayudarte en eso. A ver, vamos a ver. Date la mano, la mirada. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Acá está, pero... Mira, hablando de escadas, ya, tú tienes estos equipos. Celdas, relé, bueno, este es un RTU, transformadores. Sí, ven mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Sí. sí, correcto. No solamente media tensión, tienes interruptores de baja tensión, tienes PLCs, tienes UPS, los Acti9 que son interruptores, se podría decir domiciliarios, medidores, todo eso para que tú hagas un monitoreo pasan a una capa, en ese se llama SCONTROL. Entonces todo esto es supervisado 24/7 y si tú quieres hacer los cálculos como tú me indicas, tiene que pasar a una SCADA. Esta SCADA hace los cálculos, monitorea las fallas, monitorea cada fase, si hay una descarga transitoria, si esa descarga transitoria va a afectar mi red, sí o no, va a aperturar, sí o no, todos esos cálculos lo hace acá. Pero si nosotros esos cálculos lo aplicamos a una lógica y lo metemos al relé, va a tomar mucho tiempo para que el relé efectúe esa lógica, piense y recién actúe. Entonces es más conveniente que tenga un toroide y que le dé el resultado ya, ¿no? Si hay variación, si hay descarga, fuga de corriente y el relé vea ese como un contacto, ¿no? Es un contacto en realidad. Vea ese resultado y haga la apertura.
Entonces, la idea es de que el relé actúe lo más antes posible para poder mitigar una falla. ¿Listo? Ok. Perfecto. Ya. A ver, no sé si el, si el administrador, bueno, le agradezco por la invitación de Sí. formarlo, pero ¿podamos seguir respondiendo a consultas o ya nos hemos pasado de su horario? No, sí, justamente hay algunas preguntas en el chat. Ya, genial. Mira, acabo con esto y nos vamos. Claro, claro, ya esa sería la última Ya, consulta. listo. ¿Dónde está? ¿Dónde descargar las normas ISF? Ya, esas normas las puedes encontrar en internet, pero algunas normas cuestan. ¿Ya? Bueno, yo te puedo brindar algunas, si es que deseas, si te interesa el sistema de protecciones, ya, para que puedas leer. Obviamente está en inglés, pero yo creo que eso no es ningún inconveniente ahora, ¿no? Sobre los TC con varios núcleos, todos ellos van al mismo relé, correcto, todos ellos van al mismo relé. Es una celda por relé. No, claro, no, a ver, el relé protege una celda. ¿De dónde percibe la señal? Del transformador de esa celda. Los criterios que debo tener para asignar un sensor de corriente. Es la clase de precisión. La clase de precisión que debe tener tu transformador o sensor, ¿no? Protección ocular que la concesionaria en él está solicitando a los clientes nuevos cerca del PMI. Ya, esto tiene 2 años. El COES William, ¿sí? William. Tiene 2 años, el cual el COES exigió a los clientes libres que puedan tener protección homopolar y rechazo de carga. La ROCOF del 81, la protección 81, ¿ya? Netamente es para poder multarlos, en realidad. ¿Por qué? Porque tienes varios clientes libres, en realidad, y si uno tiene o no invierte en su subestación, en poner toroides, en poner transformadores, en hacer un mantenimiento programado o X cosas, y compró su subestación y tiene 10 años ahí, y es de mampostería incluso, ocurre una falla y el afectado no solamente él, sino todos los clientes que se alimentan en esa salida. Entonces, el COES exigió a los distribuidores que haya una penalidad por este tipo de falla, ¿no? Falla monopolar o por rechazo de carga que ahora tienen que implementar en todas las subestaciones de los clientes libres. Y eso es una inversión fuerte, porque el relé que ustedes tienen o que tu subestación tenía no es el mismo. Hay que colocar un relé de rechazo de carga que tenga la 81R, el ROCOF, la derivada de frecuencia, para que pueda mitigar el rechazo de carga. A ver, no entiendo, Marco. Punto medio inter, sí, es correcto. Sí. La instalación del Con equipo de esto, protección. ¿Aló? Sí. sí, ya está. Entonces, esas serían las últimas preguntas y comentarios. Ya. Listo, chicos, Por miren. supuesto, agradecerle por su Sí, tiempo en presentar este taller y agradecerles a ustedes los participantes por haber asistido. Y muchas gracias, ingeniero, por darnos de su tiempo para hacer este tipo de presentaciones. Muchas gracias a claro. todos. Sí, gracias en realidad por la invitación, gracias por su tiempo. Les voy a dejar mi número, porque en realidad todos nos vamos a conocer algún día.
y vamos a apoyarnos en distintas formas. En realidad, gracias por la invitación, gracias por escucharme. Espero haber sido muy claro, muy preciso con sus consultas. Bueno, que tengan sí, un buen fin de semana y nos vemos hasta una próxima oportunidad. ¿Listo? Gracias. Gracias a todos.